Esto ya les va diciendo que no necesariamente hay que interpretar a Job como algo que sucedió realmente, históricamente. Es un drama, el drama de todo ser humano que en algún momento de su vida le toca transcurrir. En la pasión de Job se van estrellando las olas concéntricas de las razones de tres amigos, las razones. De tres amigos que repiten con variaciones y sin cansarse la doctrina tradicional de la retribución, que ustedes ya la saben, ¿no? ¿Cuál es la doctrina tradicional de la retribución? Me porto bien, me va bien. Me porto mal, me va mal. 2 más 2, 4. Job dice, no es así. En la vida, no siempre si me va mal es porque me porto mal. O al revés, no siempre es si me va bien porque me porto bien. Y los malos a veces le va bien y a los buenos a veces le va mal. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, la teoría tradicional para Job es como su punto de partida frente a la cual se pone en crisis. Su dolor inerme, su angustia, desarman razones y argumentos. Las que ustedes alegan son sentencias de ceniza, sus respuestas son de barro, le dice Job a sus amigos. Ustedes hablan, pero acá el que sufre soy yo. Así que ustedes déjense de hablar de alguna manera. Son cenizas, se desarman sus argumentos. Bueno, al final Dios, como instancia suprema, zanja la disputa entre Job y los amigos. Como parte encausada, responde y pregunta a Job para encaminarlo hacia el misterio. Y esto me encantó. O sea, si hay alguien que tiene respuesta al problema del sufrimiento, no son tus amigos. No son ni vos mismo. Porque el sufrimiento, el dolor, la muerte es un misterio. Y el único que puede con el misterio se llama Dios. Así que vamos poniendo los puntos sobre la I. A los amigos los hizo callar a todos y tenemos muchos capítulos de diálogo con amigos, porque insiste la gente en hablar del sufrimiento al que sufre. Insiste la gente. Y no hay que hablar, hay que traerlo en causa a Dios, que es el único que puede hablarle al que sufre. Entonces Job es el paradigma, el ejemplo de eso. Pero hay que padecer el discursito de los que se ponen a filosofar mientras vos sufrís. Y el otro filosofa o teologiza. Pero no hay que hablar sobre Dios. Por eso está bueno que la providencia nos hizo empezar orando a Dios, no hablar sobre Dios en el sufrimiento y el dolor. No es lo mismo, ¿no? Que yo te diga que Dios es bueno, a que vos te conectes con Él y que hagas la experiencia. Que ores no es lo mismo a una clase de teología. Entonces, eso es lo que le pasa. Bueno, el libro lleva, está bien, el libro lleva el título, esto es muy importante, a veces no le llevamos el apunte, pero es muy importante. Lleva el título en original hebreo de Yo, en griego Yo, en latín Yo, bueno, ahí lo están viendo, ¿no? Y en castellano Job. Ahora, ¿qué en el fondo esta raíz, que es una raíz acádica, qué puede querer decir hijo de Oriente o contrastante? Quiere decir esa palabra en acádico, el que contrasta. Ahora vamos a ver por qué después. Bueno, se trata de un libro de sabiduría de Israel, pero miren el mapa. Este hombre habita en Uz,
que está en el territorio de Edom. O sea, es un protagonista no israelita, es un extranjero que está cuestionando la tradición de la retribución. Y además, en un territorio extranjero está. ¿Y por qué? Y por algunas razones. Porque el libro está al límite de la ortodoxia. En la época, al límite de la ortodoxia. Segundo, para darle apertura universal. Esto que le pasa a este hombre es lo que le pasa al ser humano, no solamente al creyente. Y además polemiza, como les dije, con la sabiduría tradicional, y entonces mejor estar afuera del territorio de Israel. Ya saben por qué no. Si vos estás adentro y te le pones en contra a los cabecillas, a los cabezas, a la teología tradicional, preguntale a Jesús lo que te pasa. Entonces me vale Tamanús, véngame a buscar acá. No van a ir, porque es territorio pagano, se contamina. Entonces es un hombre que le habla al ser humano, pero es un hombre que tiene fe. No importa qué fe, pero tiene fe. Él tenía, al principio, una fe de oídas. Le habían contado sobre Dios. Vive el drama y ya sabe el final. Dice él, ahora no solo me han contado sobre Dios, ahora yo he hecho experiencia de Dios. Este proceso, que te cuenten sobre Dios, incluso que vos sepas sobre Dios. Porque si yo te digo, ¿vos crees en el Dios Todopoderoso? Sí. Ahora, cuando tu hijo se te enferma de cáncer, ahora cuando tu mamá, tu papá fallecen, ahora cuando, ¿qué pasa con el Dios Todopoderoso? Y entonces ahí tenés que hacer la experiencia de Dios Todopoderoso, que no necesariamente pasa para que resucite al difunto por el que vos pediste, o que sane al hijo, pero que el Todopoderoso lo haga estar en él, incluso aún falleciendo. Pero ¿a dónde están los muertos? Dice 2 Tesalonicenses, escondidos en Dios. Entonces Dios es todopoderoso, venció la muerte y escondió a tu difunto en él. Entonces es todopoderoso. Ahora, vos tenés que hacer este paso de lo que sabés o de lo que te dijeron o te dicen a lo que vos experimentás y tenés la certeza. Eso en la Biblia se llama el verbo conocer. Yadá, en hebreo, Yadá. Yadá quiere decir conocer. Y es lo que Jesús le dice a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, vos mismo le pedirías agua. Si conociéramos, si tuviéramos experiencia, si tocáramos con nuestra existencia algo, porque somos imagen y semejanza, algo de Dios, ya está. No que te lo cuente, eso es lo que hacen los amigos, le cuentan sobre Dios. No es lo mismo. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer. La leyenda de este personaje no es un invento del texto bíblico, del autor bíblico, y la temática del libro habrían sido tratadas por otros autores de Oriente, que obviamente, como tenemos nada de tiempo, no voy a tratar acá. Diálogo de un desesperado con su alma, quejas de un campesino locuaz, la lamentación de un hombre a Dios en Egipto, en Sumerio, a la manera del señor Marduk en Babilonia, el diálogo pesimista entre un amo y un siervo. Bueno, todos esos textos que son interesantísimos y que se llevarían una gran sorpresa si pudieran acceder a ellos, de las similitudes que hay entre estos textos y Job. Todos de alguna manera le dieron letra a Job, pero Job es
una cumbre, es superior a todos estos textos, a todas estas obras. ¿Por qué? Por su extensión, por la complejidad de la obra, por el estado en que está conservado, por la importancia que adquiere la naturaleza. La gran clave de Job es la actuación de la naturaleza que te saca y que te pone en el Señor de la naturaleza. Impresionante la cantidad de capítulos y textos que le dedica el libro a salir a la naturaleza. Ya lo vamos a ver. Impresionante. Bueno, el libro de Job conoce varias y lentas etapas de formación. No fue escrito una sola vez. Ya sé que no les interesa para nada. Pero, si uno lo lee con crítica, se da cuenta que hay un primer extracto. Es lo primero que se escribió, capítulo 1, 2 y 42. Eso fue como la primer extracto. El segundo de los capítulos 4, 20 a 38, 39. Después el Power ya lo tienen. Les queda para ustedes si a alguien le interesa de esto. Tercero del 32 al 37. Cuarto, quinto, bueno, sexto. La opinión entonces predominante de los exégetas es que el segundo extracto, el de los capítulos 4, 20 y 38, 39, ese extracto es en torno al año 400 antes de Cristo. Y el resto de la obra llegaría hasta el 190 antes de Cristo. O sea, una obra que conoce de 2 siglos de elaboración. 200 años, nadie vivía 200 años en esa época ni ahora para decir que él tiene una sola mano. Lo escribieron varios autores y cada uno le fue dando como una vuelta de tuerca, porque esto es difícil, este tema, es complejo, es misterio. Y entonces el texto hebreo de Eclesiástico 49 menciona algo de Job, así que hasta ahí llegamos, no puede ser posterior. Entonces tenemos desde el 400 al 190 antes de Cristo la elaboración y la etapa más antigua a la etapa más nueva. Bueno, entonces tenemos en el libro un prólogo fundamental. El que no lea el prólogo del libro de Job y empiece por cualquier lado, lee mal. Un prólogo en los 2 primeros capítulos y un epílogo, versículo 7 en adelante del 42. Y después hay monólogos, capítulo 3 ciclos de discursos, 4, 15, 22, 3 ciclos de discursos los amigos, otro monólogo de Eliú, 5 capítulos a este que dice lo mismo que dicen los otros. Vos decís, ¿para qué? ¿Para algo? Hay cosas que hay que volverlas a pasar por el corazón. Y la respuesta de Dios, que obviamente es lo más importante del libro, que a veces uno empieza creyendo que lo más importante es el principio. No, lo más importante es cuando habla Dios. Ahí es lo más importante. Pero para que llegue al 38 tenés que escuchar toda la perolata anterior, ¿no? Bueno, ese es como el marco narrativo. Y en el capítulo 28, en el centro casi del libro, tenemos un himno a la sabiduría. Parece que la cercanía con la muerte nos contacta con la sabiduría. No los diálogos teológicos de los amiguitos, sino, ahora lo vemos, el misterio del hombre. Estos son como 3 núcleos que tiene la obra, 3 núcleos. El misterio del hombre en la historia es la historia de un hombre con un gran sentido del límite humano. Ahí están todos los versículos, capítulos. Yo no puedo ir a leerles porque no llegamos más. Es la historia de un hombre justo, entre paréntesis el justo, porque la pregunta de millones es: ¿habrá un hombre como Job? ¿Existe un hombre justo como Job que nunca haya hecho el mal? ¿Sí o no? Jesucristo. Bueno, no me digan que Jesús no es un hombre justo. ¿O perdieron la fe?
No, porque si perdieron la fe me voy. Quédense con lo poco que les queda. No hay un Job que no se llame Jesucristo, no hay. Por eso justo va entre paréntesis. Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, primero un hombre. Segundo, un hombre que sufre. Si no estás sufriendo, no te cabe el libro de Job. Pero como ustedes son la pastoral de la salud, ya sé que ustedes están sanos, pero sus destinatarios son los que sufren, de alguna manera. ¿No? Bueno, entonces Job es un hombre que sufre y que está inmovilizado. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es inadecuado, es injusto, inapropiado. Siempre el sufrimiento tiene esta dimensión. Porque Dios no nos pensó sufriendo, ni para sufrir, ni para parar de sufrir. Dios nos pensó para ser felices. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos felices. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y conocerlo a Dios es ser feliz. Ahora, nunca dijo cómo. Entonces, si la enfermedad me lleva a conocer a Dios, bendita sea. Pero a conocer a Dios, no a conocer sobre Dios. ¿Entienden la diferencia? Entonces, si la enfermedad me contacta con el Señor, y ahí el Señor se revela como el que me sostiene, me apoya, me consuela, me responde, me abraza. Si yo nunca lo sentí más cerca a Dios que en la cruz, bendito sea el Señor. Si la cruz me lleva al Señor, bendita sea la cruz. Y entonces esa es la felicidad, conocer a Dios, único Dios verdadero. Eso dice el Nuevo Testamento, pero Job no lo sabía, lo supo después. Y entonces uno que sufre, y en la historia de un creyente que ante todo busca a Dios. Y esto es lo genial del libro, que el sufrimiento lo hace buscar a Dios. Hermanos, esto que voy a decir es duro, pero yo estoy convencida que es así. Si en la cruz encontrás a Dios, es mejor la cruz que la no cruz sin Dios. El que en la cruz, en el dolor, en el sufrimiento, hace experiencia de Dios, ya recibe la salvación. La cruz es redentora. Contemplarán al que traspasaron y quedarán salvos. Ahora, el gran desafío es contactar al creyente con Dios en la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer. No hablarle sobre Dios, hacer que se encuentre con Dios en el dolor y el sufrimiento. Porque si le hablamos sobre Dios, somos los amiguitos. Y ahora vamos a ver cuál es el camino que el libro encontró para que Job se encuentre con Dios. En la cruz y en el dolor. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, el misterio del mal, el misterio del dolor. Guarda que el misterio del hombre es un misterio también, ¿eh? Es un misterio, es verdad, hombres y mujeres vemos, pero yo veo cara, no veo la totalidad del misterio que hay adentro. Bueno, el misterio del mal, Job, contra toda la racionalización de este misterio, parece creer, y esto es el mensaje, él cree que el mal, que el dolor, lo conducen a conocer a Dios. ¡Hay sabiduría en el camino de atravesar el dolor hacia Dios! ¡Hay! De un modo mucho más genuino de cómo lo hace la existencia del bien. Miren, esto es una frase de Jekyll, que él concluye
que este misterio del dolor lo condujo a Dios más de que lo condujo cuando estaba lleno de beneficios y de prosperidad. ¿La prosperidad te conduce a Dios? Sí, porque Él es el dador de todo lo bueno que nos pasa. Sí. Pero el desafío es preguntarnos si el dolor y la cruz, primero, si nos conducen a Dios. La respuesta es sí. Pero un paso más, ¿no será que nos conducen más a Dios que la prosperidad? Porque en la prosperidad tenemos una gran tentación y es olvidarnos de Dios. Como está todo bien. Tengo ganado, tengo hijos, tengo familia, ¿está todo bien? Sí, a la noche le doy gracias a Dios. Pero el que está crucificado o se encuentra con Dios 24 horas o se muere en la desesperación. Yo hice mi tesis doctoral sobre la alegría en los salmos. ¿Saben la gran sorpresa que me llevé? Porque yo creía, antes de empezar la tesis, que el contrario de la alegría era la tristeza. Creía yo. ¿Ustedes creen lo mismo? Están equivocados. En el texto bíblico, el contrario de la alegría no es la tristeza, porque la tristeza, la angustia, el Sheol, la muerte, nos llevan a Dios. Pero ¿sabes cuál era el contrario de la alegría? La desesperación. Cuando te desesperas, dejas de esperar encontrar a Dios. Fin. Así que por eso les dije hoy y les sigo diciendo, sigan creyendo, sigan esperando en Dios y volverás a alabarlo. Eso es lo que nos enseña Job. Él siguió hasta que lo conoció. Bueno, el misterio de Dios, wow, cada vez vamos peor. El misterio del hombre, difícil. El misterio del mal, dificilísimo. El misterio de Dios, inabarcable. Este es el verdadero corazón del libro. No es el misterio del dolor, no es el misterio del hombre, es el misterio de Dios, al que Job tocó de oídas gracias a su sufrimiento. En contra del racionalismo ético teológico de la teoría de la retribución de los amigos, el autor de Job insiste en la necesidad de temer a Dios. Temer es un término, el temor de Dios es una clásica de los sapienciales, ¿no? Pero quiere decir relacionarnos con Dios, y esta es la clave: desinteresadamente. Cuando vos logres con Dios tener una relación amorosa desinteresada, ya estás en Dios. O sea, no tome y traiga. Voy a misa, hago esto, para salvarme. Voy a hacer la novena para que Dios me bendiga con un trabajo para mi hijo. Para que Dios haga desaparecer a mi suegra. Para que me dé la prosperidad para mi familia. Cuando dejemos de ponerle el para qué a nuestras alabanzas, ya estamos en Dios. ¿Saben lo que nos cuesta la relación gratuita con Dios? La vida. La vida. Bueno, Job entendió esto, el autor de Job entendió esto, que la clave de todo, que en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, en la vida y en la muerte,
Dios. Y que no sea un escollo el dolor y la cruz. Bueno, esta gratuidad que es el núcleo del texto, la gratuidad de creer y la esperanza de ver a través de la auténtica experiencia de la fe. En definitiva, el libro de Job se trata de una purificación de la fe, de una fe tome y traiga, a una fe gratuita. Este pasaje es el resultado de uno que sufre en Dios. No en Dios porque, lo abrazo, porque lo busca. Eso, la búsqueda de Job hacia la gratuidad de su fe, es todo el libro. Y los amigos le reclamaban. Y la mujer, sangre de mi sangre, le reclamaba. Bueno, vamos. Todo el libro entonces enfrenta el problema del sufrimiento con una absoluta honradez. Job es el prototipo del hombre inocente que sufre, que no existe, pero ponele, que se pregunta por su dolor, pero que no admite situaciones de soluciones piadosas. Bueno, Dios te consuela. No. Se rebela contra los argumentos tradicionales. Se revela. Interesante, ¿no? Porque no importa si el hombre es justo o es pecador, que todos somos pecadores, sino que el sufrimiento es injusto. Entonces vos decís, ¿vieron esa pregunta del millón en el que empieza sufriendo? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para tener esto? ¿Por qué? Esa es la pregunta que no hay que hacer, pero es necesaria hacer. No tiene respuesta, pero sí hay que hacerla. Job la hizo, se la hicieron. Sus cuestionamientos son serios. ¿Por qué sufre el inocente? ¿Es Dios el que manda el sufrimiento como castigo? Barrabasada número 1. Y bueno, voluntad de Dios. O sea, el tipo está buscando a Dios como loco. ¿Me entendés? Está sufriendo un ser querido que se fue y vos lo abrazás y le decís, voluntad de Dios. ¿Sabés dónde te quiero mandar? Te juro que si no me estuvieran filmando lo digo. Porque me van a decir que yo digo. ¿Es Dios el que manda el sufrimiento? No. Pero a veces tenemos que purificar esa idea. Porque a veces la creemos. De que este todopoderoso, digno de alabanza, Señor de señores, amor mío, me mandás el sufrimiento. Tercera pregunta que a veces nos hacemos: ¿cómo se entiende la justicia de Dios cuando sufre un inocente? O sea, ¿Dios sigue siendo justo o en ese tramo cambia a injusto? Te alabo, Señor, por tu injusticia. ¿Cómo se entiende que haya malvados que prosperen y gente buena que la pase mal? Esa es la pregunta que se hace Job. Cuando digo Job, es el libro de Job, no necesariamente el personaje Job. Porque una cosa es el personaje que creó el autor, los autores de más de 200 años, y otra cosa es él, el que escribe una cosa y el que es protagonista del libro es otra. El protagonista es el que está sufriendo todo. El que escribe sobre es uno que seguramente sufrió, aprendió y escribió. Bueno, ¿es posible ser libre frente a Dios? ¿Se le puede pedir cuentas a Dios? Pregunta que te surge cuando estás sufriendo, ¿o no? ¿Qué más? ¿Es posible rebelarse frente a Dios o contra Dios? Bueno, entonces Job cree en Dios, pero no entiende por qué lo trata tan mal. Y por ello se rebela contra él. ¿Es posible? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Está bueno? Sí. Siempre y cuando te lleve
a una relación con Él más profunda, purificada. Sus amigos le dan las respuestas clásicas, las de siempre, y Job las rechaza con rabia, se enoja. Es como que le está diciendo, cállense, no me digan nada, si me van a decir cosas, cállense porque no entienden nada de lo que a mí me pasa. Así que guarda con ser los amiguitos de Job. Los amigos piensan que Dios en esta vida castiga a los malos, premia a los buenos. Para ellos, su sufrimiento tan intenso es señal que Job es mala gente o que hizo algo malo. Entonces pretenden defender, guarda con esta pretensión, pretenden defender la justicia divina. No, a Dios nunca se lo va a acusar, así que vos la hiciste, la pagás. Hay que leer el libro. No se queden con lo que yo les voy a decir ahora. Hay que leerlo. Si de verdad les interesa la pastoral de la salud, no pueden no leer el libro de Job. No pueden no leerlo alguna vez en su vida. Y no solo se quede con el versiculito, el Señor me lo dio, el Señor me quitó, 20 al Señor. No. Todos los 42 versículos, capítulos. Bueno, la rebeldía de Job, la respuesta de los 4 amigos, ser parte del diálogo, meterte en el diálogo, escuchar lo que te dice el otro, oye lo que te dice Dios. Metete adentro. Bueno, rápido, tenemos que pasar rápido, compañero. Bueno, esto es, ahí, dame un segundo ahí. Capítulo 1, 2, prólogo. El monólogo, los discursos, el mayal, o sea, el elogio a la sabiduría, en el medio, fíjense. Intervención de Eliú, y esto que es otro discurso más. Respuesta de Dios, respuesta de Job y final. Bueno, lo que está con verde es lo que más me interesa. Pero no porque lo otro no sea importante, porque tengo que elegir en el tiempo que tengo. Pero lean todo el libro, ¿no? ¿Promesa? Bueno, vamos rápido. Ahora sí. Capítulo 1 presenta un hombre ideal con los elementos típicos de la bendición y de la buena relación con Dios. Así empieza todo. Está todo happy. Todo bien. Era justo, honrado, religioso y apartado del mal. Esa es la definición de Job. Job, un hombre justo, honrado, religioso y apartado del mal. Listo. Esa es la definición de Job. Después viene un elemento dramático. Estamos en un drama. Satán. En el versículo 6 aparece Satán. Con una pregunta. La actitud de Job, le dice a Dios, ¿es realmente de fe? ¿O él te alaba, te bendice y te quiere porque está lleno de beneficios? O sea, ¿es interesada o desinteresada su fe? Y entonces pone en cuestionamiento, para eso está Satán, para cuestionar tu relación con Dios. Eso es lo que hace Satán en el libro. Cuestiona si la relación que vos tenés con Dios es desinteresada y genuina o es interesada. Y entonces, Satán, dice Jekyll y muchos autores, juega el papel de la vida. La vida te pone a prueba. ¿Qué es lo que te prueba la vida? Tu relación con Dios. No es Dios el que te prueba. Es la vida la que te pone a prueba. Las circunstancias, las situaciones, las enfermedades, las angustias, las cosas, los problemas. Eso te pone a prueba. ¿Qué? ¿Cuán interesada o no es tu fe? Entonces, Satán le pide permiso a Dios para probar, a ver, para demostrar, a ver cómo es la fe de Job. A ver. Bueno, y Dios le da permiso para que le pruebe la fe, pero lo que no le da permiso es que toque la vida. Con la vida no te metas, probale la fe, pero no la vida. Entonces, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. ¿Qué cosa? Los beneficios que tenía.
Bendito sea el Señor, el nombre del Señor. A pesar de todo, entonces Job no peca, no acusa a Dios, nada, se comporta bien. Capítulo 1, muy bien. Capítulo 2 se repite la escena inicial. Sin embargo, usted si tiene la Biblia en la mano va dando vuelta a los capítulos. Sin embargo, el desafío de Satán provoca que Dios permita el mal gratuitamente. El mal. O sea, le permite que lo pruebe a Satán, a Job. Tú me has incitado contra él para que lo aniquilara sin motivo, pero todavía persiste en su honradez, dice el capítulo 2, versículo 3. O sea, te permito que lo pruebes, y Satán que le dice a Dios, aunque yo lo estoy probando, le estoy haciendo de todo, le pasa de todo, sigue honrado. Pareciera, uno puede decir, bueno, podemos terminar acá, es honrado, punto. Pareciera. Satán sigue provocando a Dios hasta ponerlo al límite en el respeto a la vida. Lo lleva hasta el límite. Satán hirió a Job con una llaga maligna. En esa época era como decir una lepra terrible. La tentación entonces ahora viene, antes venía de afuera. Todas las cosas que pasaban eran de afuera. Viene un terremoto, se le cae el techo, se le mueren todos los hijos. De afuera. Ahora viene la parte interna, que en el libro, en el drama, está representado por la mujer. La mujer es su interior, porque es la otra mitad tuya. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí interviene la mujer y hablas como un necio, le dice la mujer. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Y Job no pecó. Vence la tentación. ¿Por qué? Le dice a la mujer, persiste en la honradez. Y mira la sugerencia de la mujer. Maldice a Dios y morite. Esa se la quería sacar de encima. Esa es la sugerencia de la otra parte tuya. Maldecilo a Dios, chao, morite, chao, ya está, terminas con este sufrimiento muriéndote. ¿Vieron cuando uno dice Señor? No, si decís Señor estás orando, no decís Señor. Que alguien me mate. Porque es tan el dolor que estoy sufriendo y el padecimiento está tan fuerte. Mátenme, quítenme la vida. Esa es la tentación que se representa en el libro con la mujer. Maldecía a Dios y morite. Bueno. Dios debe aceptar el desafío porque lo que está en juego es la relación con Él. Es un drama. Estamos haciendo el desarrollo del drama del corazón humano, que primero empiezan las cosas de afuera y después viene de adentro el problema. Primero empiezan las cosas afuera y vos decís, bueno, pero yo todavía persisto con la fe, estoy bien paradito acá, creyendo, sigue creyendo. Bueno, ya cuando empezás vos adentro a cuestionar todo, ya te desestabilizas totalmente. Bueno. Y entonces vienen los amigos que comparten con Job, en el capítulo 2 al final, comparten gestos de luto, gestos. Pero los amigos no están sufriendo, están perfectamente y te pones allá, te pones ceniza, te pones como en sintonía. Y entonces termina el prólogo. Y viene el gran monólogo inicial de Job. Avancemos, amigo. Y viene capítulo 3. Y entonces lo primero que hace Job, después de esta situación externa e interna de la mujer que se le mete adentro, ¿qué hace Job? Maldice el día del nacimiento y la noche de la concepción. ¿Por qué será que él cree que lo concibieron de noche? Pero él maldice así. Y entonces, ahí fíjense que prevalece esta dimensión de oscuridad. Para decir, el libro te está diciendo, estamos oscuros, adentro, afuera, en todos lados. Y la nostalgia de la muerte, que lo que hace es expresar un deseo de vida. Él quiere morirse, pero para vivir mejor. Tiene esperanza en una vida mejor. Pero esta no le está resultando, así que mejor esta la acabemos y esperemos que haya una mejor.
capítulo 3, del 3 al 10. En el 3:11, fíjense, ¿por qué no estoy muerto? Triple negación de la vida, lo dicen en esos versículos. Rechaza la ternura del vientre de la madre. Durísima esa parte. Porque vos rechazar la ternura del vientre, o sea, desear morir, es rechazar el amor genuino. Porque la ternura del vientre, a menos que la mamá le falle un tornillo, el vientre es el lugar más seguro, más cálido, más acogedor, más protector. Que vos rechaces eso, ¿cómo será el sufrimiento que tenés? Porque en general uno cuando está sufriendo mal lo que quiere es volverse al vientre de la madre. Lo rechaza, porque ya no quiere ni ahí, porque sabe que después de ahí tiene que volver a nacer. Tercero, la muerte que ve como un reposo, como un descanso, sería como el final de la injusticia. Si me muero se me acabó todo esta injusticia. Bueno, cuarto, ¿por qué hacer nacer a alguien? ¿Por qué nacen los que nacen? Para vivir esta vida. Entonces, como un no a todo lo que tenga que ver con la vida. Y la visión de Job nacido, y por ello sin descanso, viene el miedo. Fíjense si todo eso no nos pasa o no les pasa a los que están sufriendo, pero mucho. No es que te pisaron el pie y te mandas con Job. Tenés que estar en una situación extrema de dolor y sufrimiento, como la de Job. Si no, orá un salmo de súplica y listo. Bueno, esto es un libro con el drama del dolor y de la enfermedad y de la muerte. Bueno, después vienen una serie de ciclos. Dale, compañero Ismael. Una serie de ciclos desde el capítulo 4 al capítulo 27, avanzando así velozmente. Discursos que afirman una apariencia repetitiva, pero la cuestión ¿cuál es? ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué este energúmeno está sufriendo? Es lo que los amigos intentan dar respuesta a esa pregunta y van por dos líneas fundamentalmente. Ustedes van a leer el libro, ya me lo prometieron, pero cuando lo leen ya tienen estas pistas. Primera línea es la línea de interpretación de los amigos, que es lo de la teoría de la retribución que ya les dije, y ahí lo tenemos a Bildad, a Zofar, y después está una segunda línea que tiene que ver con Elifaz, que es la línea de Job, buscarlo culpable. O sea, una que dice, hermano, al que hace bien le va bien, al que hace mal le va mal, y de mil maneras dicen eso. Y la otra dice, yo estoy seguro que vos sos culpable. Así que dejate de hacer el inocente, dejate de hacer que no hiciste nada, y aunque sea, reconocé a vos mismo que te mandaste a un imperfecto. Bueno, y entonces ahí tenemos el tema de la corrección. Y entonces eso que te está pasando es el castigo por lo que vos hiciste. Esa es la línea 2. Bueno, pase. Bueno, ahí Job les va respondiendo a cada uno. Después lo leen. Pase. Y viene en el capítulo 28. Dale, Isma. Este capítulo es genial. Este capítulo es genial. Antes de que sea recontra genial, el 38-42 que él le dio. Pero este capítulo, léanlo con mucha atención. ¿Por qué? Porque en este capítulo, que tiene una estructura genial, recontra clásica, lingüísticamente es un texto difícil, o sea, tiene un montón de problemas a nivel hebreo, pero tiene un mensaje clarísimo. Y es este: bloque de la actividad del hombre. Entonces, el trabajo en las minerías. Estaba en el norte de la Argentina. Job. El trabajo minero. Fíjense cómo el hombre, para buscar una respuesta a su sufrimiento, tiene que cavar. El trabajo minero. Estribillo, respuesta. Después, estos son capítulos, los de este lado, ¿no? Versículos, perdón. Capítulo 28. En los versículos 15 al 19, el bloque de la actividad del hombre.
comercio. O sea, en el intercambio a un judío, ¿qué le pueden poner? Tienen que poner algo, comercio, si no, no lee. Si no hay toma y traje, no lee. El que fue a Israel, y si no, después en el recreo me dicen y vamos juntos, el que fue a Israel sabe de que si vos no sabés regatear, estás en el horno. En el libro de Job, ellos lo ven como sabio ese regateo. Es una actividad de la sabiduría, es el arte de regatear. Vos no sabés cuánto salen las cosas, no tenés idea. Porque él regatea bien, va y compra 2. Después voy yo que regateo mal y compro 4. Después va uno que regatea mejor que él y compra 1. Voy a decir, ¿pero cuánto sale? Arte. No tiene precio la cosa. Bueno, ahí estará la sabiduría, dice Job. Y después en la actividad de Dios, él conoce el camino de la sabiduría y entonces le pregunta a la muerte. El texto le pregunta, ¿estará la sabiduría en la muerte? ¿Será que la muerte nos conduce? Y ella la escuchó hablar de oídas. Los otros no conocen nada. No es, ahí no está la sabiduría. En la muerte hay rum de Dios, dice el libro. Obviamente que se trata de la muerte física, sí, pero también se trata de la muerte a uno mismo, de la entrega que significa morir. Porque si vos querés amar, no podés amar sin morir. ¿Quién puede amar sin morir? A tu tiempo, a tu deseo, a tu gusto, a tu mil cosas. Entonces, parece que la muerte escuchó hablar de Dios. ¿Vos querés encontrarlo a Dios? Te dice Job, empezar por querer morir. Para empezar a escuchar. En el capítulo 29 al 31 viene la defensa de Job. Y entonces Job se sabe inocente, pone este firme sello de que no hice nada para merecer lo que está pasando. Y entonces desde esta certeza afronta a Dios sin miedo. ¿Y qué hace? Comienza a caminar hacia Dios, y es genial el libro porque dice que le cuenta los pasos. Voy hacia vos, mira que voy, mira que estoy yendo. Y así con la cara dura, y va contando con la mano hacia adelante, porque claro, no lo ve, pero él está diciendo, mira que estoy yendo para vos. Entonces va hacia Dios, sin miedo, va con confianza. ¿Para qué? Para que le revele la verdad. No importa ya lo que me va a pasar, lo que yo quiero es la verdad de Dios. Y entonces el último gesto que hace es desafiar a Dios. Y lo llama a juicio. Vení y encaremos cara a cara en la situación. Bueno, y vamos al capítulo 32-37, que vuelve a decir, ahora sí que tengo la popa. Y otra vez viene este que no entiende nada, el Eliú que otra vez indignado por los débiles argumentos de los amigos, este es el gran sabio, ¿me entiendes? Razones que pone, procura buscar otra salida, pero en definitiva sigue con la cuestión retributiva, así que no lo encuentra Dios. Bueno, chao. 5 capítulos te hacen tener así la vela de que qué va a pasar. Y ahora llegamos entonces a que Dios, alejado e incomprensible, según el libro, acepta el desafío de Job. Y entonces ahora viene Dios y entabla un diálogo. Dialoga con Job. Primer discurso de Job, de Dios, después viene una respuesta de Job, después porque el caradura le responde. Después viene otro discurso de Dios, otra respuesta de Job, y ya el tercer discurso de Dios, menos mal. Dios se salió con la suya. Y termina ahí. Entonces, en el primer discurso Dios se presenta en medio de la tormenta. Y entonces, ¿qué hace Dios? Le echa en cara a Job de la pequeñez, de lo ínfimo que es él,
y él, Dios, Señor de la tormenta, de los truenos. Y entonces le muestra la maravilla de todas las obras y cómo él tiene un proyecto sabio. ¿Y qué le va a cuestionar vos a Dios? Ínfimo gusanito, y mírame, yo creador de todo esto. Y entonces Job, bueno, ya les digo lo que dice Job. En el segundo discurso, también desde la tormenta, muestra la libertad que tiene él, la gratuidad. Y le empieza a preguntar cosas. ¿Dónde estabas vos cuando el hipopótamo tenía su cría? ¿Dónde estabas vos cuando yo le puse freno al mar? ¿Dónde estabas vos? Y ahora vamos a ver, porque ¿me da el tiempo? Bueno, tenés que, ahora, cuando yo te diga, tenés que empezar así, como tipo misil, tenés que empezar misil con la diapositiva. Pero espera. En el tercer discurso, sorprendentemente, Dios se pone del lado de Job y critica a todos los amigos lo que dijeron los amigos. Entonces Job, ¿viste? Al final, Job reconoce, y esto es el final feliz, reconoce que Dios es muy distinto, el Dios verdadero, con el que él habló, con el que él estuvo cara a cara, distinto a lo que le habían dicho de Dios. Muy distinto. Y entonces, aunque no lo entiende del todo, porque Dios no se puede entender totalmente, reconoce que tiene sabios proyectos y que incluso en él los está llevando a cabo. Fin del tema. Entonces decimos, para eso tuvo 42 capítulos. Bueno, entonces vamos con el Señor respondió a Job en medio de la tormenta y le dijo: ¿quién es ese que denigra mis designios con palabras sin sentido? Síguete los lomos, agarrate ahora vos, porque vos querés hablar conmigo, ahora vamos a hablar, agarrate. Síguete los lomos como hombre, voy a preguntarte y tú tendrás que instruirme, vos a mí, vos Job, a mí Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo cimentaba la tierra? Habla si es que sabes tanto. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabrías? ¿Quién tiró del corcel sobre ella? ¿Sobre qué se afirman sus bases? ¿Quién asentó la piedra angular? Le dice Dios. ¿Quién encerró el mar con doble puerta? ¿Llegará hasta aquí? No más allá. Le dije, aquí romperá el orgullo de tus olas. El Dios le dice a las olas, hasta acá querida, y volver para atrás. ¿Vieron cuando uno dice porque no son las bolitas esas, son semejantes olas que vos decís, me tragan? No, Patricky. ¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana? ¿Has indicado a la aurora su lugar? ¿Vos le hiciste salir a la aurora alguna vez? Para que tome los bordes de la tierra y la tiña de rojo como un vestido. Imagínate un amanecer fantástico. ¿Vos lo hiciste alguna vez? Vos cada vez te vas sintiendo. Bueno, ha llegado, esto es textual del texto, no estoy interpretando, es el texto, ¿Has llegado hasta donde nace el mar y paseaste por el fondo del abismo? ¿Al abismo llegaste? ¿O caminas 1,5 metros y se te acaba la respiración? ¿Te han mostrado las puertas de la muerte? Indícalo si lo sabes. ¿Vos sabés por dónde vos que te querés morir? ¿Vos sabés por dónde tenés que ir? ¿Por dónde se va a la morada de la luz? ¿Y dónde están las tinieblas para que puedas llevarla a su sitio y encaminarla hacia tu casa? Si lo sabes, es porque ya habías nacido entonces y has cumplido muchísimos años. ¿Quién abre el canal al aguacero? Y ahora empieza con la lluvia. Y una senda de estrépidas a los truenos. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Sos un papá de la lluvia? ¿Quién engendra las gotas del rocío? ¿Has llegado a los depósitos de nieve? Imagínate la Concagua. ¿Has visto las reservas de granizo? Bueno, y entonces le da. Pasemos a la otra. ¿Puedes tú anular los
lazos de las estrellas, ¿no? Hace salir la corona a su tiempo, conduce a la osa con sus crías, conoce las leyes del cielo. Vos no te vas sintiendo cada vez más. ¿Para qué hablé? ¿No te sentías así? Porque si no te sentías así, seguimos. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando le da sus polluelos hambrientos y claman a Dios? ¿Acaso tú preparas la casa de la leona, le sacias el hambre a su cachorro, le das al caballo su fuerza, cubre sus crines con su cuello? Cuando el halcón emprende su vuelo y despliega las alas hacia el sur, ¿acaso es por consejo tuyo? ¿Por orden tuya se eleva el águila? Avancemos. ¿Quiere el censor discutir con el Todopoderoso? ¿Quiere que sigamos? ¿Me entiendes? Entonces el que critica a Dios va a replicar aún. Entonces Job empezó, ahora voy a hablar yo. Casi que estaba queriéndole decir perdón, no le digo nada. Entonces hablé con ligereza. ¿Qué te contestaré? Le dice Job, en lo más atinado que dijo. Y miren este gesto genial. Me taparé la boca. O sea, Dios te tapó la boca. Y entonces dice, hablé una vez, dice Job. Esto está en el capítulo 40, versículo 3. Hablé una vez, no he de repetir. Claro, que no le quedan ganas ni. 2 veces. No voy a insistir, Señor. A Dios parece que no le agrada esta respuesta resignada de humillación. No le gustó, no es sincera, porque Dios conoce el corazón. Entonces no te hagas el qué. Entonces está enojado, decíselo a Dios. No, ay Señor, no voy a hablar más. Y por adentro son un volcán en ebullición. Entonces, segunda intervención de Dios. Él le dijo eso y vos decías, ay, qué bien, Job. No, mentira. No era la verdad del corazón de Job. Entonces Dios vuelve contra Job. Lo tiene ahí, Tac, 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 tac. Desde el seno de la tempestad vuelve a hablar, o sea, en un lugar que vos no podés llegar. Desde allá habla Dios. ¿Realmente serás tú quien firmará mi sentencia? ¿Vos me vas a condenar a mí? ¿Me condenarás para afirmar tus derechos? ¿Vos vas a decir que yo soy injusto y vos sos justo? ¿Tienes un brazo como el de Dios? ¿Truena tu voz como la suya? Vamos, síñete de majestad y grandeza, cúbrete de gloria, le dice Dios a Job. Cúbrete de gloria y de esplendor, derrama el furor de tu cólera, humilla al arrogante y yo mismo te voy a felicitar por haber triunfado por tu propia fuerza. Hacé todo eso y yo te voy a felicitar. Mira el hipopótamo. ¿Quién lo puede agarrar de frente y atravesarle el hocico con una horquilla? ¿Vos podés? Yo sí. Eso le dice Dios. Está jugando con Job. Pero juega con el cariño que es su hijo. Y el cocodrilo, ¿podés pescarlo con un anzuelo? ¿Y podés con una cuerda sujetarle la lengua? ¿Podemos? Yo sí. ¿Acaso te hará largas súplicas y te hablará con timidez? ¿Se comprometerá contigo en un contrato? Bueno, él mira de frente a lo más insolente. Es el rey de las fieras. El cocodrilo. Imagínate Dios que lo hizo. Segunda respuesta de Job. Mira, empieza. Reconozco que eres todopoderoso. Bien, ve cómo Dios tiene razón, porque si Job hubiera dicho, pero ya te dije que no voy a hablar más, y hubiera dicho, ya te dije que tienes razón, no le dice eso. Viste, cuando vos decís una cosa, pero el corazón dice otra. Bueno, a Dios no importa nada lo que vos digas con la lengua, porque Dios está más allá. Entonces vos, a la verdad, espíritu y verdad hay que ser, ¿no? Hay que adorar. Y que eres capaz de realizar todos tus proyectos, le dice Job ahora a Dios. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias superiores a mí. Pues por lo menos estás reconociendo. Yo te conocía sola de oídas. Estamos llegando al final del libro. Te
conocías solo de haber escuchado hablar de vos, pero ahora te han visto mis ojos. Por esto, retiro mis palabras. ¿Qué dice? No entiendo nada. Y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Retiro lo que dije, ahora sí se lo dice en serio, y me echo polvo y ceniza. O sea, retiro las palabras y hago un gesto de luto. Eso, el gesto de luto va acorde a lo que vos sentís. ¿Está bien? ¿Y qué dice? Responde Job. Job renunció entonces a su tristeza existencial. Renuncia. Y se entrega confiado en manos de Dios, a ese que ahora conoce, no solo escuchó hablar. Su primera contestación estaba centrada en él mismo. En la segunda, el centro ya era Dios, sus proyectos, su misterio, su presencia. Y entonces reconoce que Dios tiene planes realizables, misteriosamente superiores a su inteligencia, por lo que abandona la quejanza y la lamentela, pero no previo a haberse encontrado con Dios. O sea, deja que se queje la gente, pero que se queje frente a Dios, no frente a vos. Anda, quéjatele a Dios y Dios te va a contestar con el universo. Y te va a decir, ¿no te crees que tu situación no está en mis manos? Pero vos tenés que dejar que la persona haga esa experiencia de contestarle y de quejarse y de lamentarse a Dios, no a vos de Dios. Y entonces el mundo no es un caos, no es que a Dios se le escapó tu situación y está enfermo. No, como él se había imaginado que estaba como fuera de control el universo y el mundo y su vida y su historia, entonces lo sería si fuera de verdad la teoría de la retribución de los amigos, así sí, pero no existe la teoría de la retribución. Fue un proceso en el conocimiento del pueblo de Israel, que a veces es un proceso en nuestro conocimiento. Pero basta, le dice Dios a Job, de pensar que a los buenos le va bien y que a los malos le va mal. Eso no es verdad. Tenés que crecer en esa teoría. Esa teoría no existe. Rompe. Porque yo soy el Señor de la historia, de la naturaleza, de todo. Ahora, vos para constatar esto que te estoy diciendo en 3 palabras, vos tenés que salirte de vos mismo y ponerte en la creación. Entonces la creación te ayuda. Porque mientras estábamos jugando con el cocodrilo, la tormenta, te olvidaste de vos, ¿no? Bueno, cuando vos salís de vos y te ponés en el sol que sale, entonces ya empezás a salir de vos y ya empezás a encontrar una solución a tu problema. Cuando salís de vos, hasta que llegué a Dios, pasás por la naturaleza, te dice Job. Pero pará, que acá no termina. Y entonces viene el epílogo. Y el Señor, después de haberle hablado así a Job, se dirigió a uno de los amigos. Mi ira se ha encendido contra ti, le dice Elifaz de Temán, y contra tus 2 amigos, porque no hablaron bien de mí, como lo hizo mi servidor Job. La diferencia entre hablar de Dios y hablarle a Dios es amigos y Job. Ofrecerán un sacrificio de holocausto, mientras que mi servidor Job, miren, ahora Job es el intercesor. Porque como él tiene cara a cara contacto con Dios, él tiene autoridad frente a los otros que lo sacan de un libro. Ustedes no han hablado bien de mí como hizo mi servidor Job, pero los perdonaré en consideración a él, que se animó a enfrentarme. ¿Estás enojado con Dios? Decíselo a él. Pero no me digas a mí, ¿sabes qué? Estoy enojada con Dios. Anda a Dios decirle que estoy enojada con vos. Y aguantate su respuesta. Y si te manda el universo, si ahí también está él. Si te manda las olas que se van arriba y para abajo, ahí está él. Anda a Dios.
y aguantate lo que se venga. Entonces Job en su rebeldía se había enfrentado vitalmente a Dios con toda sinceridad. Eso es lo que Dios quiere. Busquemos a Dios con todo nuestro ser, aún insultándolo a Dios en la oración. Se hace oración porque estás a Él. Se lo está diciendo a la cara, entonces estás con Él. Los amigos, en cambio, defienden con orgullo sus ideas sobre Dios, pero no se dirigen a Él vitalmente, no dialogaron con Dios. El único diálogo en el libro es Job y Dios y Job. Con esperanza, Job acepta el señorío de Dios, que ¿a dónde lo descubre? Contemplando el Creador. Ahí descubre que Dios es Señor, también de las olas, del mar, del trueno, de la tormenta, de lo que hace ruido, es Señor. Pero también dice, ¿acaso estaba vos cuando tenía cría, paría el siervo? O sea, en el silencio de una gestación arriba de una montaña, ahí también está Dios. Y entonces, bueno, los otros pretenden encasillarlo, pero a Dios no lo podés encasillar. Y entonces, ¿qué le encantó a Dios? La sinceridad descarnada de este hombre que se le enfrenta y que va pasito a pasito cada vez más acercándose a Dios. Bueno, seguimos. Bueno, y acá les sugiero los nombres para sus hijos y nietos. Que se llame Canela, que el otro se llame Sombra para los párpados. Hola, Sombra. Así se llaman los hijos. Y Paloma. Hola, Paloma. Bueno, Job vivió 140 años, imposible en aquella época. El drama termina happy end. Es un drama de Hollywood. Hasta morir muy anciano, colmado de días. Volvió la bendición triplicada. Sí, era un tipo que había sido bendecido por Dios. De repente tuvo un gran sufrimiento, un gran dolor. Se murieron todos los hijos, se le murió el ganado, se perdió todo. Una tragedia en su vida. Pero después que se encontró con Dios, la bendición triplica. O sea, de la acción de gracia, la súplica, la alabanza. Y entonces ahora termino en estos minutos que me quedan. Me quedan 7 minutos. ¿Estamos o no? ¿Aguantan? ¿O nos vamos y quedamos acá? Bueno. Ahora vamos entonces a hacer resumen. Del sufrimiento a la esperanza, un camino hacia lo gratuito. ¿Que a dónde está lo gratuito? En la naturaleza, en la creación. Esas montañas, yo venía esta mañana a 7:30 de la mañana con un ojo despierto y el otro dormido, y yo decía, ¡pah! Entonces vos decís, y yo creo que Dios, que a mí Dios no me tiene en cuenta, hizo semejante cosa y no me va a tener en cuenta a mí, que soy su hija. Esa es la criatura, yo soy su hija. No es lo mismo ser criatura que ser hija. Entonces, la definición, vamos por la definición. ¿Qué significa gratuito? En negativo quiere decir que no tiene fundamento, algo que no tiene interés, algo que es desinteresado. O sea, en negativo, desinteresado. Ahora, en positivo, por pura gracia, por pura benevolencia. La gratuidad está fundada en el ser de Dios, no en nuestros méritos. Eso es romper la teoría de la retribución. Si vos te portás bien para ganar el cielo, estás en el horno. Pregúntale al joven rico. Esa pregunta, ¿qué debo hacer para ganar la vida? Nada, querido, no ves que la vida eterna es gratis. No tenés que hacer para ganarte la vida eterna, no. La vida eterna es un regalo del Padre para con los hijos. Ahora, anticipemos la vida eterna, o sea, la comunión con Dios, portándonos bien. Porque cuando nos portamos mal, los primeros que sufrimos somos nosotros. Dios sufre porque yo me porto mal, que soy su hija, pero el hijo sufre porque está mal él. Pregúntale a que está con los chanchos, ¿cómo le ha pasado? Que también es un drama, que también es una parábola, es un cuento. Pero poner en palabras lo que nosotros ya tenemos que ir aprendiendo. Y es que el mal nos hace mal.
participa de la bondad de Dios. Cuando yo me porto bien y hago las cosas bien, no es para ganarme la vida eterna, es para anticipar la vida eterna acá, pero no me la gano. Entonces empezar a ponerle los patitos en fila, porque los tenemos uno para el norte y uno para el sur. El portarse bien no es causa de la vida eterna, es respuesta al amor recibido de Dios. Él nos regala y yo hago lo que puedo, pero no me merezco la vida eterna, no me la merezco, porque así como me porto bien, me porto recontra mí mal muchas veces. Entonces, Job entendió de que lo que estaba pasando no era porque se estaba portando mal, porque la vida tiene problemas. ¿Por qué no a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no? Ahora, en el problema, en la dificultad, tenés que encontrarte con Dios o estás desesperado. Y ahí sí que fuiste. Si no te, ahora, pelearse con Dios, quejarse a Dios, lamentarse a Dios, está todo permitido. A Dios, no al vecino, y que él le cuente a Dios que yo estoy enojada con él. ¿Viste cuando vos vas a la mamá y le decís, anda a decirle al papá que yo estoy enojada con él? Y la mamá cayó en la trampa del chico y va y le dice, che, aflojá. ¡Mal! La mamá te dice, anda a decirle vos a tu papá que estás enojado, enfrentalo. Y arréglenselo ustedes, no te metas en el medio. Pastoral de la salud, no se metan en el medio entre el sufrimiento y Dios. Llévenlo a Dios, no se metan ahí, porque ahí son los amigos que no. ¿Vieron lo que le dijo los amigos de Dios? Contáctenlo, háganlo, que oren, que recen, denle palabra de Dios y córranse. Que le diga a Dios que está enojado, que se le arregle. Dios lo va a llevar a la punta del cerro y van a bajar de la mano. Porque Dios es Dios. Bueno, entonces, avancemos. Ya se me fueron los minutos. Dios dice planes increíbles, Dios tiene planes increíbles. Las leyes de Dios las tiene re claras, las lleva a cabo con libertad, con desinterés, aunque nosotros no lo entendamos. No lo entendemos. Nadie dice que hay que entenderlo. Hay que relacionarse, no entenderlo. Hay que confiar, no entenderlo. Por eso no le pregunte por qué, porque te va a mandar. Y porque quise, porque me subí a la montaña y te largué un trueno. ¿Y cuál es el problema? Si yo estoy con vos, ¿cuál es el problema si yo estoy con vos? El problema es que vos no creas que yo estoy con vos. Ese es el problema. Cuando te sentís solo es el problema. Y entonces Dios es pura novedad, es siempre creativo, es pura gratuidad. Job los acepta no por resignación. Guarda con eso, resignate. No, no te resigné. Pelea hasta el último momento por la salud y por la vida. Peleala con Dios, no a Dios. Y entonces te lo distancias, te lo pone en contra. Con la esperanza de que esta queja y esta propuesta nunca fueron mayores que su confianza en Dios. Y por eso persistía en Dios, porque él creía en Dios. Pero tenía el problema, bueno, entonces se quejó, se lamentó, pero su fe fue superior a su queja. Eso es evidente en el libro. Bueno, el primer paso de Job para salir de su hundimiento fue la rebeldía. Lo primero fue rebelarse. Está bien, porque es natural rebelarse ante el mal y el dolor. Y después acepta el señorío del Dios creador. Y al final conoce a Dios, se encuentra con Él. Al final. Entonces Dios no acepta encerrar a Dios en una concepción cuadriculada de justicia. No acepta Job eso. Y no hay que aceptar encerrar a Dios. Dios siempre está fuera de nuestra cabeza. Acepta así con toda gratuidad el misterio. Y en esa fe desnuda, en esa fe oscura, se acerca a la verdad de Dios. Encuentra a Dios rebelándose contra las falsas imágenes de Dios. No acepta consuelos fáciles y eso es lo que a Dios le gusta de Job.
que no acepta el bla bla de los amigos. Y no dice, bueno, está bien, tenés razón. No. Revelate hasta llegar a la verdad de Dios. Y entonces a través, dice Shekel, a través de los diálogos del hombre bueno, convencional, que da gracias a Dios porque todo lo sale bien, surge un hombre profundo, capaz de asumir y representar la humanidad doliente que busca, desde su dolor, audazmente a Dios. En su propia carne, y dice Job, es una carne poética. Es un drama, pero es un drama que le pone nombre y voz a la carne de verdad que grita. Toma los dolores, los vive, los ofrece en representación como un retablo o misterio para que los otros, nosotros, comprendan y aprendan a pensar. Es la poesía que te encarna y la grita a Dios, a tu verdad. De un Dios sabido y hasta encasillado surge un Dios imprevisible, un Dios difícil, un Dios misterioso. Ese es Dios, el que no puedo decir cómo es, porque siempre está por encima mío. Y el autor empeñó su genio literario y religioso para sacudir viejos esquemas explorando en profundidad. El autor quiere sacar una sabiduría nueva, una relación nueva de este hombre tocado por el sufrimiento y por Dios. Y entonces, en la creación de Dios hay cabida para la gratuidad. La creación es la expresión más noble, más pura, más perfecta de la gratuidad de Dios. ¿Qué hiciste vos para merecer esos cerros? ¿Qué hizo el de Mar del Plata para merecer ese mar? ¿Qué hizo la Patagonia para merecer esa nieve? ¿Qué? Y entonces en la creación aprendemos la gratuidad. Si la creación nos enseña la gratuidad de Dios, bendita sea la creación. Y entonces, hacia la gratuidad y el señorío tiene un doble camino, la fe y la nueva comprensión del dolor. Avancemos rápido, más rápido. Hacia la gratuidad y el señorío, Job al final de su itinerario sufriente encontró un Dios que no es el de la religión interesada de Satán, tampoco el Dios de los amigos, tampoco el Dios de su propia esposa. O sea, estaba solo con su fe y Dios. No quiere el caos y la injusticia que supone el sufrimiento. No usa su poder para destruir al malvado. Cuenta con la libertad humana. Todo esto supuso tener el coraje de orar desde el lamento y la oposición al mal. No caer en la resignación impotente ni en el fatalismo. No caer en la contemplación de su propio dolor como único punto de vista para enjuiciar la obra de Dios. No, eso no. Salir de sí y vislumbrarse en el todo del cosmos. Somos parte, no somos el todo. Y entonces a la gratuidad del señorío de Dios por una nueva comprensión del dolor entre existencia de Dios y existencia del sufrimiento humano, existe una tensión que no hay que renunciar. No hay que suprimir ninguno de los polos. Ni suprimir a Dios, ni suprimir al injusto, al inocente que sufre la injusticia. No. Dios no niega la inocencia de Job. En ningún momento le dice que él no era inocente. Tampoco contradice su responsabilidad en el sufrimiento. Lo que no acepta es que Job, en base a su inocencia, lo acuse a Dios de ser culpable. Porque si yo soy inocente, entonces vos sos culpable. Eso no lo acepta Dios. Dios es creador del cómo y entonces es responsable, en el sentido de que se hace cargo, pero no es el culpable del mal. Se hace cargo, te asume, te toma, te lleva, te consuela, te fortalece, pero no es el generador del mal. No es. Entonces
no es lo mismo ser responsable que ser culpable. La complementariedad entonces de la experiencia humana y de la experiencia cósmica aparta al hombre de la angustia y sin enmascarar la realidad del sufrimiento le permite conocer a Dios. Esto es lo grandioso del libro, que no suprime ninguno de los dos polos, ni a Dios y su supuesta injusticia, ni al hombre y su supuesta inocencia. En el sufrimiento se encontraron los dos y con eso ya está. De eso se trata, que el sufrimiento me haga conocer a Dios. Y entonces Job no es como el siervo del Señor de Isaías que ultrajado y maltratado aguanta y no abre la boca, porque Isaías iba mudito al matadero. No, Job abrió bien la boca. Job se queja, Job averigua, Job explora. Y entonces podemos parafrasear a Isaías y decir, de sus cicatrices, de las cicatrices de Job, hemos aprendido. Por haber experimentado personalmente la prueba del dolor, él puede ayudar a otros que lo han pasado. Y si nosotros estamos en esta pastoral, si ustedes están en esta pastoral, es porque han sufrido. Porque si uno no la elige. El que elige la pastoral de la salud es porque entendió que tiene algo para decirle al enfermo, al que sufre, porque ha sufrido. Entonces no caigamos en la trampa de decirle cosas, sino que hagamos lo que nos pasó a nosotros, nos encontremos con Dios en el sufrimiento y en la cruz. Por eso Job, una criatura poética, tiene que padecer y entrar en la gloria, como dice Lucas, y representar a la humanidad doliente que se interroga por el dolor y su destino. ¿Está bien? Bueno, esto es el último. El mensaje de Job nos prepara el camino para llegar a la encarnación y a la redención de Jesús. ¿Hay algo más gratuito que el testimonio de este inocente que sufre por amor hasta donar la vida? Y que perdona, y que entrega, y que entrega, y que entrega? ¿Hay algo más gratuito? O sea, ¿cómo no abrazar a Dios con toda la confianza y la esperanza en el momento de mayor cruz? Y ahí decir, cuando estamos con Él en la cruz, ahora te conozco. No te escuché solo de oídas. Bueno, humildemente mi mensaje de Job para ustedes. Quiero terminar con este recuerdo, con este cuento que, 2 segundos, ¿no? Es el de Agustín, seguramente lo conocen, pero que viene bien reflotar. Cuando él estaba en la playa, ¿se acuerdan? Y había un niñito que estaba haciendo un agujerito ahí, en la arena. Entonces, que Agustín pasa y le dice, ¿qué estás haciendo? Y yo estoy haciendo un agujerito porque estoy pretendiendo meter todo ese mar acá en mi agujerito. Entonces yo voy con mi baldecito, traigo del mar y pongo acá. Bueno. Y eso era pretender meter el misterio de Dios en tu agujerito. El dolor, Dios y el sufrimiento son 3 misterios. El hombre, el sufrimiento y Dios, 3 misterios. No pretendamos meter el mar de 3 misterios en nuestro agujerito. Pero sí podemos, desde nuestro agujerito, encontrarnos con el misterio. Mediamos solo por la palabra, no por las personas. Bueno, que tengan un buen almuerzo. Gracias.